Listo. Vamos a utilizar un par de videos, esperamos que funcione bien el tema de los videos. Hay veces con Meet como que quiere presentar inconvenientes, pero si de pronto se pierde el sonido o se pierde la imagen, por favor, si yo, Henry, me avisa. Y Jennifer, si de pronto está ahí también, entonces, por favor, me avisa. Bueno, de verdad, muchas gracias por sacar un espacio de su tiempo. Sabemos que hay muchos compromisos, el día a día, pues siempre trae consigo responsabilidades que hay que cumplir y nos toca continuar con las dos actividades al tiempo, ¿no? Cumplir con lo que está de responsabilidad normal, más este trabajo de fortalecer las competencias y poder demostrárselas a las organizaciones del Estado que están haciendo la verificación de OEA, bien sea Policía Nacional, el caso de la DIAN o las demás autoridades cuando corresponda de acuerdo a los temas manejados por las organizaciones. Mi nombre es Jaime Alfredo Romero Montoya. Aquí hay un poquito del perfil como para que sepan con quién están interactuando. Yo soy abogado, soy administrador policial, soy especialista en derecho administrativo, tengo una especialización en seguridad, soy magíster en gestión de organizaciones, auditor internacional de la organización BAS, auditor líder en sistemas de gestión antisoborno bajo la norma ISO 37001, auditor interno operador económico autorizado EA, auditor de cumplimiento de lavado de activos y financiación del terrorismo, auditor de sistemas de gestión bajo la norma ISO 19011, eh, también con experiencia en implementación de sistemas de gestión de la calidad, consultor de seguridad y vigilancia privada, autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, pues que nos da la competencia también para manejar esas temáticas. Aquí está el primer mensaje. No han llegado de pronto los de seguridad que también para ellos es importante, y es que la confianza es el primer enemigo de la seguridad. No nos podemos confiar porque la seguridad debe ser permanente y en un segundo que nos descuidemos vamos a tener consecuencias. No sé, señor Henry, si usted comparte ese concepto conmigo. Sí, definitivamente, pues muchas veces dentro de los procesos uno se confía en hacer alguna operación siempre de la misma manera y nunca se da cuenta uno que de pronto está fallando en algún aspecto y puede pecar de pronto en alguna directriz. Instante. La rutina vulnera también la seguridad, ¿no? Y la rutina genera confianza y la confianza definitivamente nos puede llevar a escenarios de seguridad incómodos para la organización. Aquí hay un video como para hacer una entrada frente al tema de la correspondencia y la paquetería. Entonces voy a presentar este video, le pido un favor ahorita, va a comenzar como a abrir, yo lo tengo también abierto por si de pronto nos molesta. En este regreso a clases, ya sea en casa o en el cole, lava el uniforme con Vanish para que los niños regresen brillando. Bueno, ahí sí me confirma si está viendo y escuchando el video, por favor. Sí, sí, yo estoy viendo y escuchando. Gracias. Esta es la clase de dispositivo que los agentes de fronteras utilizan para detectar nuevos tipos de droga sintética como esta. La Unión Europea ha registrado hasta ahora más de 750, pero siempre están apareciendo nuevas. Pueden ser muy perjudiciales y a menudo se importan con falsas declaraciones en aduanas. ¿Cómo podemos identificar y luchar contra este nuevo y muy dinámico mercado de drogas? Esta es la misión de este laboratorio. Las aduanas han emprendido una carrera contrarreloj para detectar los denominados altos niveles legales, químicos que imitan los efectos del cannabis, la cocaína o la heroína, que cualquiera puede comprar barato en la web, ya que a menudo no son ilegales. El peligro es que sabemos muy poco sobre estas moléculas, a menudo producidas por laboratorios asiáticos. Para saber más, nos dirigimos a Ispra, en Italia. Aquí, en el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, científicos analizan estas misteriosas drogas. Muestras enviadas a menudo por las autoridades de los Estados miembros, cuyos controles rutinarios no dieron resultados claros. La policía y las aduanas se enfrentan al hecho de que estas sustancias son mucho más numerosas que las drogas ilegales tradicionales. En general, se basan en una biblioteca de datos para identificar estos productos, pero para estos nuevos medicamentos que acaban de ser sintetizados, muchas veces no hay ni un dato. Así que tenemos que empezar desde cero y necesitamos laboratorios especializados como el nuestro para están. identificar Ajá. nuevas estructuras.
Sonia, ya llegó la otra El persona. trabajo de los investigadores consiste en redactar una enciclopedia de... Sonia, Jennifer, perdón, ¿ya llegó la otra persona? Bueno, sigamos, señor Henry. detallada de las nuevas drogas sintéticas. Pero primero deben arrojar luz sobre esas sustancias, que tal vez nunca hayan sido probadas en humanos. El espectrómetro de masas indica el peso molecular de la muestra. Junto con la información de nuestro instrumento de resonancia magnética nuclear, nos permite elaborar la estructura de la muestra en cuestión. En pocos días se revela la composición de la sustancia y se transmite a una red aduanera. Las autoridades pueden decidir prohibirlo, aunque saben que una variación podrá reemplazarla rápidamente en el mercado. La producción de sustancias psicoactivas progresa a una velocidad increíble. Hemos llegado a registrar 2 nuevas sustancias psicoactivas por semana. Debemos ser capaces de identificarlos muy rápidamente. El impacto de este esfuerzo científico puede encontrarse en GIL, otro laboratorio del CCI, en Bélgica. Este laboratorio desarrolla aplicaciones para instrumentos portátiles que integran todas las huellas químicas registradas en ISPRA. Gracias a ello, la aduana puede detectar los productos sospechosos sin complicados procesos. La espectroscopía Raman es una técnica analítica en la cual un rayo de luz incide sobre una molécula, la hace vibrar y obtenemos un espectro Raman que es una huella química única para cada sustancia. Ambos laboratorios trabajan juntos. Eso les permite encontrar una solución cuando la huella dactilar química de una sustancia incautada no estaba en la biblioteca. Desarrollaron 3 familias para catalogar las diferentes drogas: catinona, cannabinoide o fentanilo, un opioide altamente tóxico. De este modo, un operador, aún a pesar de no tener en su instrumento el espectro que corresponde a la sustancia que va a identificar, sabe que tiene que tratarla con toda la precaución porque puede ser una sustancia potencialmente mortal. Con este dispositivo, los funcionarios de aduanas pueden intensificar la lucha contra las drogas ilegales. Desde noviembre, la Unión Europea considera nuevas sustancias psicoactivas como drogas. Señor Henry, ¿cómo le pareció ese video? Muy interesante, lo creativos. ¿Ya lo había visto alguna vez o conocía algo de estos equipos? No, señor, no tenía conocimiento. Bueno, ¿será que ya llegó la otra persona? Sí, ya se encuentra con nosotros Alba. Alba, buenos Sí, días, sí. bienvenida. Buenos días, sí señor, estoy presente. ¿Cómo está Alba? Bien, sí señor. ¿Usted es de la seguridad de la empresa? Ahorita estoy en restricción médica y ayudando a la seguridad. Bueno. Alba no es propiamente del equipo de seguridad, ella cumple funciones más un rol de recepcionista. Entonces nos ayuda con la recepción de paquetes, de correspondencia, con el acompañamiento a personas, digamos, cuando ingresan a la organización. Listo. O sea que nos va a aportar mucho en este proceso del control. Sí, señor. Bueno, Alba, bienvenida. ¿Alba alcanzó a ver algo del video? No, señor, no me había podido conectar bien y el final casi. Bueno, al final. Pero nos habla de los desarrollos científicos que se hacen desde Europa para poder detectar por parte de las policías y las aduanas lo que está pasando con todo el avance de las sustancias estupefacientes. Entonces cada vez se genera una más, cada vez aparece otra sustancia diferente y el control se hace bien difícil de todo el tema por parte de las organizaciones de los estados. Por eso la empresa privada también debe contribuir en este control y nosotros deberíamos un poco conocer lo que está pasando y poder identificar algunas sustancias o algunas cosas para cuando llegue un paquete, una correspondencia, digamos, uy, aquí hay algo sospechoso, aquí hay un ilícito, aquí hay algo que debemos ponerle cuidado. Entonces, al final, si quiere, yo le presento de nuevo el video como para que lo mire y lo tenga ahí como un elemento de orientación. Bueno, sí, ¿Listo, señor, Alba? gracias. Gracias. Bueno. Espero entonces que podamos desarrollar en este espacio de tiempo hasta las 12 del día, que es la programación, esta agenda. Entonces vamos a mirar un poco sobre la norma OEA. Vamos a ver algunos términos y definiciones que son relacionados con la temática de hoy, con correspondencia y paquetes. Vamos a ver algo de gestión del riesgo. Vamos a ver
el manual de empaques y embalaje que nos dice frente a los tipos de embalaje, cuáles son, qué normas técnicas hay sobre la materia. También vamos a ver técnicas de inspección de correspondencia y paquetes. Alba, ¿existen algunas técnicas para eso? Pues nosotros, o sea, yo me aseguro que el paquete venga bien sellado y que corresponda a la persona que nosotros tenemos dentro de la compañía. Bueno, muy bien, Alba. Entonces aquí vamos a tratar de mirar una información y unos procedimientos y cómo podemos hacer la inspección, qué podríamos utilizar para hacer la inspección, cuáles son esos medios físicos o técnicos que de pronto nos podrían ayudar, si la empresa los tiene o en el futuro si de pronto los puede adquirir. Ya la organización determina hasta dónde los riesgos así lo ameritan y ustedes los puedan, primero, saber que existen y segundo, los puedan aplicar hacia el futuro si los riesgos así lo identifican. ¿Cómo vamos a hacer la gestión de la correspondencia y la paquetería? Ustedes de pronto ya tienen algo. Vamos a mirar cuál es la recomendación que damos desde la organización BAS para hacer esta actividad y algunas modalidades de ocultamiento y cómo nos podrían generar alguna afectación a través de modalidades de ocultamiento, porque es lo que hacen los delincuentes, buscar la forma de camuflar para lograr el objetivo sin que sean detectados. Entonces, básicamente esta es la agenda. Recomendaciones sobre la agenda. ¿Se entiende? ¿Alguna recomendación? ¿O está bien así? Pues hasta ahora lo hemos llevado así, me parece bien. Yo le recibo, se coloca sello y después lo distribuyo a las personas que vienen en el remitente. Listo. Vamos a mirar entonces esa temática para que Henry y usted puedan también mirarla y ayudar a ver qué elementos adicionales podemos incorporar. Adicional a generar la competencia y poder mostrársela a la autoridad correspondiente frente a todo el tema de implementación, de tener ese aval como operador económico autorizado, que es importante para la empresa. Bueno, sí, señor. ¿Cuál es el objetivo de esta jornada? Entonces, generar en los participantes, en Henry y en Alba, y en Jennifer también si está ahí atenta, las competencias y los criterios necesarios para identificar y reconocer correspondencia y paquetes sospechosos. Y segundo, poder implementar controles efectivos que ayuden obviamente a hacer la gestión, a mitigar si en algún momento se presenta algún tipo de riesgo materializado de algún tipo de delito que se pueda haber abocado a la organización en algún momento. Y esto lo vamos a hacer teniendo en cuenta, entre otros, los requisitos que establece la resolución 0067 del año 2016. ¿Se acuerdan cuál es esa resolución? ¿O no sí, la es la que nos dicta como las pautas para podernos certificar en OEA, ¿no? Sí. Entonces, más adelante vamos a ver que para los OEA en Colombia ya hay autorizados 4 grandes campos para ser operador económico autorizado. Y uno de ellos es el de importadores. Y ustedes, como están y lo que quieren certificarse es como importadores, pues la resolución que les aplica de manera directa sería la resolución 0067 del año 2016. OEA, importadores. Vamos a ver entonces esos requisitos que trae la norma. Entonces, dentro de esos requisitos OEA, debemos partir primero de la resolución. Este es el esquema de la resolución. Trae estos capítulos. ¿Sí? Son 9 capítulos. Primero habla de análisis y administración del riesgo. El segundo habla de asociados de negocios. El tercero habla sobre la seguridad de contenedores y unidades de carga. El cuarto habla sobre el control de acceso físico. El quinto habla sobre la seguridad del personal. El sexto habla sobre la seguridad de los procesos. El siguiente habla sobre seguridad física. El otro habla sobre seguridad en la tecnología de la información. Y por último, el entrenamiento en seguridad y concientización de amenazas. Bajo ese esquema, entonces, de manera muy precisa, vamos a mirar los numerales que tienen como más relación en la temática de hoy. El primero de ellos, partimos del análisis y la administración del riesgo. Tanto OEA como muchos de los sistemas de gestión que se tienen para las organizaciones, para entidades del Estado y demás, tienen que ver con unos enfoques. Y los enfoques son, uno de ellos, basados en la gestión por procesos. Y el otro, basados en la gestión del riesgo. Entonces, este operador económico autorizado también tiene enfoque basado en el riesgo. Y es así como en el capítulo 1 nos habla de análisis y administración del riesgo,
y nos dice en el numeral 1.2 que la organización debe tener un sistema de administración de riesgos enfocado en la cadena de suministro internacional. En el caso de ustedes, entiendo que la cadena de suministro internacional de ustedes es de importación. Si ustedes traen unos productos ya elaborados desde el exterior por parte de la casa matriz de ustedes para ser comercializados en Colombia. ¿Si es así o cómo es la gestión de ustedes en la cadena internacional? No sé si Henry nos puede ayudar. Sí, nosotros traemos algunos productos para comercializar, pero eso digamos que es por la parte del almacén de producto terminado. Yo estoy más que todo en la parte del almacén general. Aquí más que todo recibimos importaciones, pero no descontenerizamos acá, sino nos llega carga suelta. Parte de repuestos, insumos, es lo que nos llega de importaciones, pero pues no nos llegan en contenedores, todo nos llega carga suelta. Carga suelta, sí señor. Y básicamente en eso es la cadena internacional de ustedes, y por eso es la certificación como importadores, porque traen del exterior y hacen la actividad. Ahora, ¿también vienen insumos para hacer el procesamiento en Colombia? Sí, algunos insumos los traemos de importados. Insumos y repuestos, es más lo que más manejamos acá. Listo, muy bien, señor Henry. Entonces, este numeral nos dice entonces que para realizar esa actividad de importación, ustedes como organización deben prever actividades ilícitas que se puedan presentar y hace una relación entre otras, o sea que se abre a más delitos, pero nos habla del lavado de activos, nos habla de todo el tema del contrabando, nos habla del tráfico de estupefacientes, del tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. Y uno dice, ¿pero por qué sustancias? Porque para poder producir estupefacientes, narcóticos, se requieren unos insumos y podrían llegar del exterior. Por eso también se habla de las sustancias para el procesamiento que sean controladas. Si a ustedes les llega algún tipo de químico, algún elemento de esos, la intención es que eso se pueda controlar porque sería un riesgo que se pierdan esos insumos. También habla del terrorismo, habla de la financiación del terrorismo y del tráfico de armas. Aquí de manera, digamos, general un poco, para que ustedes tengan en cuenta, el lavado de activos es una conducta general que trae 9 comportamientos y que podría generarse a partir de dineros si vienen de actividades ilícitas, de algún delito. Y en la financiación del terrorismo, si va mucho, pues digamos, tiene 2 componentes. Pueden venir recursos de la parte ilícita o también recursos que vengan de parte lícita, pero que vayan destinados a fortalecer el actuar de los grupos armados ilegales que cometen actividades terroristas en el país. Eso como para que lo tengan como un conocimiento general. Entonces, aquí hay unas amenazas, aquí hay unos riesgos que podemos identificar. ¿Qué les podría suceder a ustedes en las importaciones? Que, por ejemplo, venga contaminada la carga, o que vengan los insumos también vengan contaminados, o que de pronto en la mercancía que traen vengan algunos elementos, por ejemplo, un arma dividida en partes adheridas a lo que ustedes traen. Hay diferentes formas de camuflaje, pero que se podrían materializar como riesgos para ustedes en la organización. Del exterior o saliendo del país en la correspondencia, podría ir en algún momento alguna sustancia que ustedes no hayan mandado, pero que la puedan introducir de manera abusiva a alguien. O puede ingresar al país dólares o dineros productos del narcotráfico y utilizar alguna paquete o algún sobre que ustedes les esté llegando desde el exterior o alguien simule habérselos enviado. Entonces, un poco eso es lo que queremos mirar hacia adelante de lo que serían los riesgos para la organización. Acá están básicamente las 4 normas de operadores económicos autorizados, también simplemente para que ustedes tengan como esa orientación. La resolución 0015, que tiene que ver con todo el tema de exportadores. La resolución 067, que es la de ustedes de importadores. La de agencias de aduana, que es la 4089 de 2018. Y la última que ha salido, que es del año 2020, que son instalaciones portuarias y operadores portuarias, tienen también su resolución. En todas ellas hay un requisito que es el 4.5, y ese 4.5 tiene que ver con correspondencia, con correos, con paquetes, que es el tema del día de hoy. Si ustedes los ven, casi que los numerales tienen el mismo contenido. ¿Qué buscan? Básicamente que se haga una revisión tanto al ingreso como a la salida
de donde ustedes tienen instalaciones, no solamente la sede central de la empresa, sino los diferentes lugares donde estén operando y hagan parte de la certificación de las personas, de los vehículos, de los paquetes, de los correos y los demás objetos que ingresen o salgan de las instalaciones que están bajo el control de ustedes. Que pueda que ustedes lo hagan directamente o pueda que estén contratada alguna empresa de vigilancia, una empresa de seguridad o tengan diferentes formas de hacer el control, pero está bajo la responsabilidad y ustedes le deben demostrar a la autoridad que lo están haciendo. En este caso, Policía Nacional les va a verificar esa actividad. Pregunta sobre ese numeral. ¿Se entendió? Requisitos No hay centrales para el preguntas. control. Alba, ¿usted se identifica ahí dentro de ese numeral 4.5? Sí, señor. De pronto usted no hará toda la actividad, pero la hará en parte, porque Sí, el señor. control lo deben hacer en el ingreso, entonces aquí habría que sumarle más personas. O las paquetes y la correspondencia todas le llegan a usted y usted lo recibe en la puerta y le hace el control. Sí, señor. Bueno, entonces usted sería como la encargada de ayudar a que ese numeral se cumpla y que todo esté de acuerdo a ese ¿qué? A ese procedimiento documentado, es decir, usted tiene que tener un procedimiento que diga, primero hago esto, segundo hago esto, tercero hago esto, y eso está en un documento de la organización, un documento que puede ser en medio magnético o que puede ser en medio físico. Sí, Es importante, es el primer cumplimiento. Y segundo, que ese paso a paso, esas actividades establecidas, tengan efectivamente controles, o sea, controles que sean efectivos. Porque yo puedo colocar algo en el procedimiento, pero no le apunta al objetivo de que se evite materialización de alguna actividad delictiva, algún hecho que afecte los bienes o la seguridad de las personas, que afecte la cadena de comercio internacional. No me serviría eso que yo ya establecí. Entonces debemos tener una coherencia en el objetivo de garantizar eso. Sí, señor. También nos dice la resolución 0067, nos dice en el numeral o en el capítulo 9, nos habla del entrenamiento en seguridad y en la conciencia de amenazas. Por eso este escenario buscaría un poco darle cumplimiento a ese requisito. Y nos dice en el 9.2, dice desarrollar programas de capacitación especializada en seguridad para el personal vinculado en áreas críticas sobre la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, sobre sellos, envíos, recibo, manejo y almacenamiento de carga, manejo del correo y demás temas sensibles según corresponda tanto al área, lo que yo hago, o al proceso que yo desarrollo. Y en el 9.4 nos dice tener implementado un programa de entrenamiento para el manejo de situaciones de pánico que sean acordes con las necesidades de las áreas críticas. Es decir, se materializó un riesgo, ¿yo qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Cómo procedo? Es un poco lo que busca esta resolución en este numeral 9.4. La Policía Antinarcóticos, que es una de las que va a venir aquí a verificarnos este cumplimiento, nos recomienda, nos dice, mire, en el análisis y evaluación del riesgo, usted debería primero identificar al máximo los riesgos posibles. ¿Cuáles serían los riesgos que me pueden presentar? Debería tener como esa relación de esos riesgos. Realice mesas de trabajo con el personal de cada área, porque en cada área sabemos que el que ejecuta sabe hasta dónde podría pasarle algo, dónde podría estar fallando, y a partir de ahí, entonces diseñar los controles correspondientes para proteger esas áreas críticas o lo que yo quiera controlar, y que todo eso se haga bajo ¿qué? Bajo una cultura de seguridad. O sea, no hay que estarle diciendo a la gente que cumpla, sino que todos sabemos. La persona que le va a llegar un paquete sabe que tiene que esperar que el encargado revise, haga el procedimiento, y ya ahí sí se lo traslada y se lo entrega, dejando las evidencias correspondientes. Eso hace parte de la cultura, porque hay veces queremos por la inmediatez que nos entreguen el paquete ya, pero desconocemos las instancias o los procedimientos de verificación, de validación, de registro, y eso puede afectar la seguridad de la organización, afectar la seguridad en la cadena de suministro internacional que ustedes manejan. Jaime, esto digamos que estaría enfocado solamente, digamos para el caso de Alba, lo que sean paquetes y demás que lleguen del exterior, ¿no?
O sea, no es que así lo puede aplicar también a los paquetes nacionales. Digamos que ahorita el enfoque es solamente y que se cumple, y lo que debe estar documentado es lo que llega del exterior, ¿no? Para que de pronto Pero yo, lo yo tenga. le recomendaría que lo hagan para todo, porque ¿qué sucede? Cuando llegue el de la Policía Antinarcóticos a hacer la verificación y llega un paquete, en ese momento le puede hacer la validación. Y puede ser un paquete nacional que les está llegando ahí a hacer el control. Porque sería difícil yo decir que yo controlo solo lo internacional y no controlo lo nacional. Por ejemplo, si es un artefacto explosivo y es un correo local, ¿será que eso afecta a la cadena internacional? Sí, claro. Sí la afecta. Entonces, él no se va a quedar solamente que es el paquete que viene del exterior y no más, sino que va a tratar de hacer el control. Cuando hablamos de correspondencia y de paquetería o de paquetes, va a tratar de verificarle que estemos cumpliendo el protocolo. Y ahorita vamos a ver más adelante la clasificación de la correspondencia, que la correspondencia puede ser nacional, local o internacional. ¿Y cómo podemos identificar los riesgos? Un paquete sospechoso. Entonces vamos a mirar que, por ejemplo, un paquete sospechoso puede ser un paquete que venga con una identificación que viene del exterior, cuando supuestamente el remitente es local. ¿Cómo así que viene del exterior, pero este es un proveedor local que me está mandando un sobre, me está mandando un paquete? Entonces yo les recomendaría que el control ustedes lo hagan sobre todo lo que ingrese como correspondencia y paquetería. Si lo pueden hacer, pues lo hagan, y el procedimiento les ayuda a cumplir todo lo que están haciendo. O sea, que llegó, lo registré, lo radiqué, lo entregué, de acuerdo pues al procedimiento que ustedes tengan establecido. Porque es posible que el patrullero, el subintendente, el que vaya a hacerle la validación, cuando llegue y llegue un sobre, pues llega para la organización y la organización se está certificando con sus instalaciones o con esa instalación donde están ustedes diciendo que funcionan, que tienen lo que les llega del exterior y demás, y están haciendo el control. ¿Sí me entiende, señor Henry, un poco? Sí, digamos, ahí en ese caso, paquetería no es lo mismo hablar de todo lo que me llega por transportadora. Sí, digamos, si viene del exterior, les viene un repuesto. Ese repuesto como paquete debe ser controlado con el procedimiento que ustedes hayan identificado y hayan dicho que lo van a hacer. Cómo lo validan, cómo llega, cómo lo registran, cómo lo revisan, todo debe ser controlado con ojos especiales. Sí, porque digamos que en el procedimiento que yo establezca acá, establezco que para el tema de importados debo tomar un registro fotográfico. Si yo Sí. lo amplío a No, todo lo sí. que me llega por transportadora, se me hace muy dispendiosa la operación y no tengo el personal para hacer eso y hacer la recepción Sí, no, ya le completa y entiendo. dejar el registro, ¿sí? Sí, ya le entiendo. Ahí el de antinarcóticos se le va a ir a eso que viene importado. Eso es lo que le va a dar mayor prelación, o le va a dar la prelación porque es el objeto de la certificación. Lo que viene importado. Aquí, digamos, un poco el riesgo es, lo que viene importado se maneja por un conducto, tiene un procedimiento y está garantizado el control. Y se hace en un sitio específico y nunca se mezcla con lo que viene nacional. Digamos que lo que es paquetería sí nos llega allá por la parte de recepción, pero aquí al almacén nos llega cuando estamos en horario de recepción, nos llega directamente aquí la transportadora. El señor de la transportadora ingresa, ya sea que traiga un pedido de un proveedor nacional o sea un proveedor del exterior, nos llega directamente aquí al almacén. Cuando estamos por fuera de horario, ahí sí esos paquetes son recibidos en portería. O sea que ustedes tienen un procedimiento con doble actuación, porque dicen que unos documentos o unos paquetes llegan por recepción y otros llegan directamente al almacén y ustedes los reciben en horario Correcto. normal. Sí. Y cuando no están ustedes, porque es un horario, digamos, ustedes reciben también a medianoche. No sé cómo lo tengan determinado allá en recepción, pero no Es muy creo que importante sean que ese 24 procedimiento horas. esté claro de cómo lo hacen. Y eso está arreglado para que la autoridad pueda hacer, digamos, la validación.
porque ellos hacen validaciones en el día, pero también podrían programar en la noche. Si ustedes tienen servicio 24 horas o tienen importaciones 24 horas, ellos podrían en algún momento determinar, y eso pues lo determina quién va a hacer la auditoría, si van a hacerlo en el día, en la noche. Pero el procedimiento debe ser claro qué se hace. En este horario se recibe en tal parte, y el control lo hace este y este. Y en el horario que no es, pues lo recibe en tal instancia y se hace esta verificación. Y eso que esté, digamos, claro, con ese paso a paso de qué es lo que vamos a hacer. Okay. Pero el foco principal es el comercio internacional. Y sería complejo, como usted dice, abarcarlo, llevarlo a todo. Pero deben tener cuidado al momento de la auditoría para que no les vayan a poner problema por un sobre normal que llegue y que no tenga ningún tipo de control y eso lo pasen derecho y el policía se pueda dar cuenta. ¿Sí me entiende, señor Henry? Sí, sí, Ahí hay un riesgo. O sea, digo, la cadena es esta y sobre la cadena yo identifico lo que estoy yo certificando. Pero cuando hablamos de seguridad, la seguridad también tiene un tema muy, muy crítico. Yo no sé cuándo se me pueda materializar el riesgo. Por ejemplo, un explosivo. Me puede llegar de lo que viene del exterior y alguien lo manipuló, alguien hizo algo. Como puede llegar del exterior, por ejemplo, una droga sintética que está de moda, me puede llegar por ese tipo de mensajería o de paquetes. Pero también me puede llegar por el tema local, me pueden afectar. Y cuando sale el escándalo, pues afecta a la organización como tal, por ese escándalo de esa droga que ha llegado a la organización. Pero son ustedes los que deben determinar, identificar el riesgo y decir hasta dónde van a hacer el control y cómo lo van a hacer. Ustedes establecen el cómo lo van a hacer, siempre y cuando eso cumpla el requisito de mantener. Porque, digamos, ahí está muy claro el requisito en el 4.5, ¿no? El que estábamos viendo. 5 dice ahí, garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados la revisión tanto al ingreso como a salida de las instalaciones de las personas y de las personas no las clasifican en personas que vayan a hacer actividades nacionales o internacionales para la empresa. En cuanto a los vehículos, no nos clasifica si son vehículos que vengan para el comercio internacional o local, paquetes, correos y demás objetos. Obviamente, pues la mirada es, yo soy importador y sobre eso que estoy haciendo de comercio internacional, yo debería hacer el control efectivo. Sí, de De todas acuerdo. formas, señor Henry, Lo que hacemos nosotros es implementar las acciones que nosotros requeramos siempre y cuando cumplamos con ese numeral. sí, lo importante es que cumplan, o sea, ojo especial, el paquete que viene del exterior, controlarlo y hacerle bien la revisión, los registros y todo, que ellos vean que está controlado. Jennifer, yo creo que esa parte toca revisarla, no sé cómo esté categorizada en la parte de recepción allá desde portería, porque digamos que en el procedimiento que nosotros tenemos aquí en el almacén habla desde el momento que llega aquí en el almacén, pero no habla de cuando llega ya a la parte de portería. Toca hablar con Gustavo. ¿Cómo se le da cumplimiento y quedan, digamos, como contentos los de policía cuando van a hacer la verificación a ustedes? Ellos van a pedirles a ustedes el procedimiento. Muéstrenme el procedimiento documentado. Paso 1. Se recibe en esta parte. Se hace esto, y van colocando ustedes los puntos. Un procedimiento donde está lo que se hace para cumplir ese numeral o para cumplir esa parte del numeral. Paquete y correo correspondencia y lo controlamos así. Y eso debe estar muy claro. Y ustedes dos se tienen que unir para poder que demuestren el cumplimiento efectivo. Sí, de acuerdo. O sea, no pueden dar ni un... O sea, eso debe estar claro y lo que ustedes digan, como lo digan que lo están haciendo, así lo van a verificar ellos y ustedes lo tienen que estar cumpliendo. Si ustedes dijeron, todo entra por recepción, entonces todo entra por recepción y luego hacer el procedimiento. Todos los paquetes entran por almacén y no pasan por recepción, entonces, ¿cómo es el control? ¿Quién verifica el vehículo que viene a traer el paquete o la persona que viene a traer el paquete? Porque hay que identificar a esa persona para poder que ingrese.
O sea, ahí tienen ustedes que hacer el control correspondiente, ¿no? Sí, digamos que eso sí lo tienen Y ya acuérdense que estandarizado. y es un numeral compuesto, ¿no? Porque nos habla de personas, nos habla de vehículos, nos habla de paquetes, correos y otros demás objetos. Yo le entiendo que el eje central suyo, del señor Henry, es el tema de los paquetes, ¿no? Especialmente. Sí, digamos que más que todo aquí no llega a carga suelta, pero digamos que en producto terminado sin, y ahí es donde está enfocado, donde enfocaron la matriz, porque digamos que en la matriz no metieron mucho a este almacén. En la parte de producto terminado sí está categorizado porque ya sí llegan contenedores, allá sí digamos que sí se tiene un procedimiento donde se debe decir la persona que viene, identificarla, la toma del registro fotográfico del momento de abrir el contenedor, validar sellos, todo eso sí está Sí, porque eso es otro allá. numeral diferente, que nos habla de las unidades de carga, y seguridad en Okay. los contenedores y demás unidades de carga. Y este es el control que están haciendo. Pero aquí en Sí, este sí deben ustedes como ajustarlo, ¿no? sí, ahí nos toca ajustar eso. Y ser coherentes, no ser coherentes con eso. O sea, cómo llega el paquete hasta el almacén y cómo lo controlamos para que llegue hasta el almacén. Porque el almacén no es un sitio que está a las afueras, sino que hay que entrar por alguna parte y llegar hasta el almacén. Entonces, es posible que el policía les haga la trazabilidad de esa persona. Llegó, listo, y llegó, y lo identificaron, le dieron un documento para poder que ingrese al área crítica, porque el almacén no que estará como área crítica, ¿o no? No sé por qué. No lo tengo claro. Sí, perdón. Sí, señor, cuando entran los de TCC o un envío para el almacén, nosotros lo registramos en la portería, se toma la placa del carro y se hace todo el procedimiento y ahí sí se dejan ingresar. Sí, eso. O sea, sí, ya hay una coherencia, simplemente es articular. Está la persona, ingresó el de TCC, lo identificaron, y el paquete, él llega con el paquete pasa derecho, no le hace ningún control de seguridad ahí en la entrada, No, no, señor. ingresa con el vehículo directo hasta el Sí, almacén. sí, señor. Y el almacén, ¿quién hace el control? Lo hace directamente el del almacén. Sí, señor. Bueno, entonces sigamos mirando la presentación y ustedes van mirando ahí ya la parte de recomendación de procedimiento, de qué deberíamos considerar, a ver qué no están haciendo y qué deberían de pronto incorporar, si es necesario. ¿Les parece? Porque podamos Bueno, avanzar. bueno, sí, Sí, de señor. acuerdo. Bueno, entonces, acá está, digamos, un esquema general que desde policía, estas son dos imágenes que traje yo de una presentación que en algún momento hizo policía, controles de acceso físico, la identificación, tanto de ingreso como de salida, de vehículos, personas y paquetes, que hayan las autorizaciones correspondientes y con eso tratamos de darle cumplimiento al capítulo 4, que dice sistemas de control de acceso, procedimiento documentado, garantizar la ejecución del procedimiento documentado, así como ustedes dijeron qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Identificación del personal, paquetes o vehículos no autorizados. Si alguien ingresa sin autorización, esté en capacidad de identificar que esa persona está o que entró un vehículo y lo puedan controlar. O sea, alguien le pueda decir, mire, este no está autorizado, está en un área que no está permitida y puedan hacer el control. Eso es de otros numerales, pero digamos, van sumándole a todo este tema de control que debe tener la organización. Y el compromiso debe ser de todo el personal con la seguridad, no solamente los que hacen el tema de guardas de seguridad, sino es un compromiso de todos dentro de esto que quiere OEA. Bueno, hay unos términos y definiciones. Aquí tenemos entonces simplemente qué es una amenaza. Dice que son esos elementos o factores que tienen capacidad de pronto de hacernos algún tipo de daño, de generarnos algún tipo de daño y que este daño pueda ser significativo para la organización. Y eso se da, ese daño se da cuando se materializa efectivamente un riesgo dentro de la organización. También hay unos agentes generadores de riesgos que, digamos, aprovechan uno o varios factores generadores de riesgo, que lo vamos a ver más adelante, y tienen que ver con el ambiente, para efectuar o para tener la intención de hacer algún daño en la organización. Es lo que debemos tratar de evitar. Para ello hay unas barreras. Entonces, lo que se busca en las diferentes organizaciones es que la gente no pueda ingresar de manera directa, sino que tenga unas barreras. Y esas barreras pueden ser obstáculos naturales, algunas estructuras o algunos elementos artificiales que se implementen por la organización. Supongo yo que en la organización de ustedes hay unas barreras para que la gente que va a ingresar con paquete y con correspondencia, pues tenga que superar esas barreras. Entonces habrá una entrada
si va a entrar un vehículo, hay una puerta que no permite el acceso, sino que preautorización puede ingresar, y esas barreras son las que ustedes deben identificar que existen y que ayuden a bloquear o a impedir el acceso de los no autorizados y el control correspondiente. Hablamos de controles operacionales, y básicamente son ese número de disposiciones documentadas e implementadas. Es decir, yo hago un procedimiento, pero ese procedimiento lo llevo a ejecución, es decir, yo lo implemento enfocadas a evitar que esos riesgos se materialicen, o en caso de que ellos puedan suceder, pues los efectos, las consecuencias, el impacto sea, digamos que menor. En cuanto a los factores generadores de riesgos, básicamente estos están constituidos por lo que es el ambiente, que facilita o dificulta un poco el accionar de estas organizaciones criminales, y que ustedes los deben tener en cuenta. También los puntos críticos, en este caso hablamos mucho de áreas críticas. ¿Cuáles son esas áreas críticas que debemos proteger de manera especial bajo esta certificación de operador económico autorizado? ¿Cuáles serían esos puntos vulnerables también que tenemos dentro de las instalaciones y que requieren que tengamos algunos controles adicionales? Por ejemplo, cámaras de seguridad, por ejemplo, cuando llegan los contenedores, tener cámaras para verificar que llegó el contenedor, que se abrió, que se hagan registros fotográficos, fílmicos, etcétera, ayudan a que esos puntos críticos estén controlados y evitemos que pronto el riesgo se materialice. Ahora, ¿qué riesgo? Aquí hay una de las tantas definiciones que dice que es la probabilidad de ocurrencia de un hecho, de un evento, originado por la exposición a una amenaza. Entonces, cuando ese riesgo dificulta el cumplimiento de los objetivos de la organización, los objetivos, por ejemplo, en este caso para el comercio internacional, para importar lo que ustedes deben traer al país, eso que pueda afectarlo se constituye entonces en un riesgo. Otro de los términos importantes es el de la vulnerabilidad, básicamente como ese grado de riesgo al cual se expone o está expuesto un bien el cual debemos proteger como organización. Y esa debilidad o esa exposición y que pueda ser afectado, lo podemos aplicar no solamente a los bienes, sino también a las personas en algún momento. La pregunta sería, ¿será que cuando hablamos de correspondencia y paquetería, se puede generar un riesgo de afectación a alguna persona en la organización? Sí, efectivamente sí. ¿A quiénes, por ejemplo, en la organización claro. ustedes se podría afectar con una correspondencia o paquetería en algún momento? Que sea una persona. Pues dependiendo, ¿no? Independientemente de la persona que llegue a abrir el paquete, si no tenemos un control y en caso de un artefacto explosivo, pues puede afectarla. No solamente la persona que abre el paquete, sino los que estén en su entorno, en los alrededores, exactamente. Entonces uno podría hablar, por efectos de seguridad de verificación del paquete, los que están en la recepción, en la portería, o ALBA, que hace la inspección, la verificación del paquete. Pero también podríamos hablar de otras personas, las que estén alrededor cuando ya está haciendo la manipulación, la verificación y demás. Pero también podríamos hablar de otras personas adicionales. Por ejemplo, si el paquete va para el director, para un ejecutivo, para alguien de la empresa, quien tiene unas amenazas, podría también llegar la afectación hasta allá, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a ver un par de casos de esa afectación, donde cómo le llega al destinatario final de la amenaza, al que está con el riesgo mayor, le llega y los controles no se aplicaron, no se tuvieron en cuenta y se materializó y se afectó a esa persona, que en algunas ocasiones puede ser el gerente, un directivo importante que quiere afectar alguna organización delincuencial. Hablamos también entonces de la probabilidad, y esa probabilidad, de acuerdo con la norma NTC 5254, nos dice que es la posibilidad de que ocurra un evento o resultado específico medido en relación entre el evento o los eventos y el resultado que éste pueda generar, o el número total de eventos y los resultados potenciales que podamos obtener en las organizaciones. Es decir, cada cuánto me podría ocurrir un hecho. ¿Cómo me podría se podría llegar a presentar? Históricamente, por ejemplo, ustedes pueden tener que nunca se ha presentado el hecho. La probabilidad de ocurrencia puede ser baja, porque nunca nos ha sucedido un sobre, por ejemplo, con un explosivo, o ha tenido algún antecedente la empresa de ese tipo de eventos. No, señor.
Bueno, entonces uno diría que la probabilidad ahí sería baja. Pero si es un explosivo, ya hablando no de probabilidad, sino del siguiente término que es el impacto, ¿qué sucedería si mañana ese evento que no ha sucedido, pero se materializa? ¿Cuál sería la magnitud o el daño que pueda causar ese explosivo dentro de la empresa, si eso alcanza a detonar? Mucho. Podría ser mucho. Primero, de imagen, ¿no? Sale en medios de comunicación, Proalco fue objeto de un explosivo que afectó las instalaciones en tal sentido, o que afectó a un directivo, o que dañó, y ya hay una afectación, digamos, de imagen que sería compleja. Segundo, si estamos ya reconocidos como operador económico autorizado, ¿qué podría significarle a la empresa que un explosivo detonó dentro de las instalaciones? Que la autoridad haga una nueva verificación y valide qué sucedió, por qué sucedió, si había un procedimiento y no lo cumplimos, nos podrían en algún momento, si eso impacta la cadena de comercio internacional, perder esa certificación. Y esto implicaría afectaciones en temas de trámites, de costos, de las operaciones que la empresa pueda hacer. Entonces, la magnitud nos podría generar algún tipo de consecuencias de este tipo que debemos evitar. ¿Preguntas hasta el momento sobre esas definiciones, sobre esos términos? No, señor. Listo. No, señor. Si alguna cosa me van diciendo, con confianza, que no hay problema. Bueno. Estamos aquí para atenderlo así. Ya luego hablamos entonces de la gestión del riesgo. ¿Sí? Ya miramos algunas amenazas, algunos elementos, algunas fuentes. Vamos a mirar entonces de la gestión del riesgo. Y la invitación, digamos, es que hagamos esa gestión de riesgo, entendido que el riesgo es todo un proceso. No es una actividad sencilla, sino que es un proceso que debe ser sistemático, que debe ser documentado, debe dar las evidencias de lo que estamos haciendo en la organización. Y cuando documentamos, deberíamos dejar algunos soportes, por ejemplo, de qué riesgos fueron identificados, cómo los analizamos, cuáles son los criterios de análisis, cuáles son los criterios de evaluación de ese riesgo para determinar. Las organizaciones manejan criterios de 3 niveles, bajo, medio y alto. Otras manejan 5 criterios, muy bajo, medio, alto, muy alto, y le van colocando diferentes denominaciones de cuál sería el criterio de análisis y de evaluación de esos riesgos. Y a partir de esa análisis y evaluación del riesgo, yo debería determinar cuál es el tratamiento, cómo yo le hago la gestión a ese riesgo para que ese no se materialice. O si se materializa, los efectos sean los menores posibles. También cómo hacemos el seguimiento y la actualización de esos riesgos, cómo los comunicamos, cómo dejamos esa información documentada de lo que estamos haciendo en la organización para toda la gestión del riesgo como organización. Para eso, entonces, existen diferentes modelos, el modelo COSO, hay varios modelos, pero uno que es como muy sencillo de manejar, mucho más amigable, es el que trae la norma ISO 31000 en su versión aprobada para el caso colombiano por la ISO internacional y aplicada en Colombia, que es la NTC ISO 37001-2018. 31.000 perdón, 31.000, que habla de la gestión del riesgo. Esa norma nos trae lo que es el proceso con lo que yo les había dicho ahorita, la identificación del riesgo, el análisis, la valoración, hacer todo el tratamiento y dejar los registros de lo que estamos haciendo frente a esta gestión del riesgo. Cuando hablamos de esa gestión del riesgo, ya para hacer el tratamiento de los riesgos, lo que nos piden son una serie de controles con los cuales yo hago el tratamiento de esos riesgos. Y dentro de esos controles uno podría encontrar controles del orden preventivo, otros que son que tienen su foco hacia la detección, y otros que son del orden correctivo. La invitación siempre es utilicemos controles en lo posible preventivos que buscan eliminar la causa generadora de los riesgos. Es decir, que nosotros nos podamos anticipar a lo que va a suceder para poder que este no se presente en lo posible o para que los efectos sean los menores para la organización. También encontramos algunos que son del orden detectivos, que básicamente lo que van a hacer es alumbrar, mostrarnos, alertarnos de lo que está sucediendo en algún momento y nosotros podamos actuar en ese momento.
para mirar lo que está ocurriendo frente a determinados riesgos que vamos a controlar. Y los que son de carácter correctivo, que son más para restablecer la actividad que está haciendo la organización y dependen de lo que es el apetito de riesgo de la organización, hasta dónde la organización quiere asumir riesgos, y eso lo vemos normalmente en los mapas de riesgos, en los mapas de calor, y vemos hasta dónde la organización quiere asumir ese riesgo, hasta dónde quiere eliminar el riesgo, es decir, no participar de pronto en alguna actividad, o hasta dónde quiere mitigar el riesgo. Por ejemplo, cuando yo digo voy a mitigar el riesgo, voy a dejar un recurso, se materializa el riesgo, como con ese recurso que dejé en depósito, yo afronto el riesgo y lo puedo tratar de alguna manera. Cuando hablamos de esos controles, es importante que ustedes tengan en cuenta que esos controles por su naturaleza pueden ser, como lo dije anteriormente, preventivos, detectivos y correctivos, y que estos controles en lo posible estén documentados dentro de la organización. Y uno se debería preguntar, ¿está documentado o no el control? Por ejemplo, para la correspondencia de la paquetería, yo ya tengo identificado qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Está el procedimiento, que es lo que ustedes, los invito, señor Henry y Alba, que se unan y esté ese procedimiento claro donde diga quién hace qué y cómo lo hacen, ¿sí? Esta es la forma de la realización de ese procedimiento documentado, que es el que ustedes le van a evidenciar a la autoridad de control. Que esté claramente identificado quién es el responsable, con qué periodicidad se hace el control. En el caso de correspondencia y paquetería, ese control se debe hacer cada semana, cada 15 días, de manera permanente, diaria. ¿O cómo debemos hacer el control, señora Alba o Henry? El control lo hacemos a diario cuando llega la paquetería. Anotamos fecha, hora de llegada. Después se le entrega a la persona, se le anota la fecha de entrega, la firma de ellos y mi firma de la persona que la entregó. Listo, o sea, hay un responsable y hay una periodicidad y es de manera permanente. Pero cuando ustedes van para la casa, ¿quién hace el control? ¿Alguien recibe, no recibe? Sí, eso debe estar claro en el procedimiento, ¿no? Sí, señor, los guardas de seguridad. Entonces, mire, para que vayan identificando, señor Henry y Alba, que ese procedimiento debe estar muy claro porque ya yo veo 3 actores que están interviniendo en el control, ¿no? En los controles que ustedes deberían tener establecidos. Primero, hay una persona que por esencia, entiendo yo, está haciendo el control de la correspondencia de los paquetes iniciales, que sería Alba. Sí, sí. Hay otra instancia también que la hace, que es el almacén, que recibe todo lo que es internacional de paquetes. Sí, y una tercera instancia que actúa cuando ninguno de ustedes dos están, que es la seguridad. Ellos siempre lo reciben en la ventanilla y me lo pasan a mí. Por eso, ellos son los que hacen el control. Entonces, o sea, ellos actúan siempre, pero sí, no actúan, siempre actúan. Entonces en el procedimiento debe estar claro eso. La primera actuación para correspondencia y paquetería la hace la seguridad. La seguridad, sí, señor. Y ellos hacen esto, esto y esto. Sí, sí. Segunda instancia, pasa, si es esto, pasa aquí. Si es esto, pasa al otro lado, al almacén. Sí, señor. Llega el camión, sigue, entra, eso debe estar claro, porque sí, eso es lo que se tiene que evidenciarle a la autoridad, para que ustedes se articulen y eso esté en un procedimiento. Primero debe estar escrito es digital o en medio físico, porque eso es lo que le va a venir el policía a verificarles. ¿Listos? Sí, señor. Dicen también que esos controles pueden ser controles manuales o controles automatizados. Y cuando hablamos de controles manuales, podrían ser, por ejemplo, políticas de operación. Pueden ser autorizaciones, algunas firmas, algunas confirmaciones, algunas identificación visible, por ejemplo, en un sobre, como lo vamos a ver más adelante. O pueden ser automatizados a través de herramientas tecnológicas, es decir, yo no hago la inspección física del paquete, sino que yo lo paso por una máquina. O ese control puede ser registrarlo en una aplicación, y ahí queda, digamos, el registro, y eso va quedando la trazabilidad que está pasando con la correspondencia. Depende de lo que ustedes quieran implementar como controles, o pueden ser mixtos, una parte que es manual y otra parte que es automatizada. Sí, señor. Cuando hablamos de esa gestión del riesgo, entonces, cuando tenemos controles, la consecuencia que puede suceder es que los riesgos se disminuyan, haya menos probabilidad de que estos ocurran. No quiere decir esto que tengamos que implementar exageradamente controles para poder que los riesgos disminuyan. Debemos ser coherentes hasta donde el riesgo, digamos, requiere un control, 2, 3 controles, y ustedes
de acuerdo al análisis del riesgo, puedan determinar cuántos controles serían los adecuados para que todo funcione bien y no se materialicen los riesgos. Ahora, les voy a pedir el favor de que ustedes miren, aquí hay un video que vamos a ver para que ustedes identifiquen algunas cosas como normales en los videos. A ver si logramos ver qué pasa, en este caso con contaminación de diferentes objetos que han sido contaminados. Voy a colocar aquí el video, me dicen si lo ven. Es con un audio que es música, así que es más importante que lo vean. Pero si lo están viendo, me confirmen, por favor. Sí, sí, vemos. ¿Escuchan? ¿Se escucha? Muy bajo. No, muy bajo. Listo, voy a tratar de subirle el volumen. Muy bajito. Voy a subirle el volumen, que está como bastante bajo aquí. Y me confirman, por favor. Con más de 100 kilos de droga en el Sí. aeropuerto de Bogotá. Cada día son más sofisticados los métodos que utilizan los narcotraficantes para camuflar los alucinógenos. Media tonelada de semillas de marihuana, un oso de peluche repleto de dosis de LSD, un producto agrícola que ocultaba cocaína de alta pureza y hasta este balde con la imagen del Papa Francisco, pero con cocaína líquida en su interior, son solo algunas de las 8 narcoencomiendas. El video se quedó congelado. ¿Quedó congelado? Los cargamentos. Sí, sí, señor. ¿Qué le hacemos? Porque a mí me están dando, no sé, Alba, ¿se le congeló también, Alba? Ahorita sí, señor. En este momento, pero antes no. No, no, señor. Debe ser de pronto el internet, de pronto de Henry. Voy a volverlo a colocar a ver cómo va. Cocaína de alta pureza. Ahí ya están dando bien. Sí, ahí están dando. Con cocaína líquida en su interior, son solo algunas de las 8 narcoencomiendas que la Policía Antinarcóticos decomisó en las últimas horas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Los cargamentos iban hacia España, México, Holanda y Alemania. ¿Qué estamos viendo ahí entonces? Eso que está ahí encima de la mesa. Éxtasis, ¿no? Éxtasis, sí. Sí, señor. La pregunta es, ¿a ustedes les puede llegar éxtasis en alguna encomienda, algún paquete del exterior? No. No. Puede ser un riesgo, sí, claro. Puede ser un riesgo porque de aquí de Colombia, a ustedes en comercio internacional les puede suceder una contaminación de la carga. ¿No mandan nada para el exterior? Sí, exportaciones también se hacen. Pero no están sujetas de OEA. No, Digamos, todavía no. Para el control no sería tan. Pero sí nos pueden contaminar. Entonces uno diría, ¿será que puede ir éxtasis de aquí para Europa? Sí, claro. No, porque la modalidad es mandar de aquí para allá clorhidrato de cocaína, enviar marihuana, las que nosotros podemos producir en Colombia. La pregunta es, ¿el éxtasis lo producimos en Colombia o eso viene del exterior? Y la respuesta es, viene del exterior. Son drogas sintéticas. Por ejemplo, hace como 8 días de Bélgica mandaron unas pastillas de droga sintética que venían con remitente falso allá y con destinatario en Medellín. Y es lo que se ve a diario, o sea, son muchos los eventos que se presentan, pero del exterior vienen, pueden venirnos a nosotros y ustedes deben identificar, estos son los riesgos que ustedes deben identificar. Nos pueden venir del exterior sustancias sintéticas que tienen que ver con todo el tema de narcóticos, nos pueden venir del exterior como riesgos, por ejemplo, dólares, dineros producto del narcotráfico, que es lavado de activos y pueden ingresar con la carga que nos envíen. Nos pueden llegar también del exterior de pronto en algún momento sustancias para el procesamiento de estupefacientes,
que las pueden unir con lo que ustedes puedan importar. Podrían venir ahí. Podría venir, por ejemplo, en un sobre que venga del exterior, que venga a nombre de ustedes supuestamente por una empresa que nos manda del exterior, y en el sobre metan dinero, metan euros. ¿Se podría presentar eso en algún momento? Sí, Pueda que no haya ocurrido, pero como aquí se pero trata puede ocurrir. de advertir lo que pueda suceder en el futuro, la idea es tener controles sobre lo que pueda suceder. Y eso un Sí. poco. Pero la invitación es que ustedes sepan que estas drogas sintéticas nos entran. En su mayoría nos entran, no salen. Somos importadores de estas, pero somos exportadores de otras. Y así venían camufladas. Venían metidas en estos sacos. Miren aquí el análisis. Ese es un sobre. ¿Sí lo ven? ¿Lo alcanzan a ver bien? Sí, señor. ¿Qué ven de raro en ese sobre? ¿Les llegó a ustedes ese sobre? ¿Qué ven de raro en ese sobre? Está más gordito. Está como gordito el sobre. ¿Qué más? Señor Henry, ¿qué vemos ahí como extraño en ese sobre? La No sé, no le cinta. veo datos de destinatario, no le veo... Sí, como el destinatario, la guía, no le veo marcaciones ni nada. Como ¿ustedes envían los sobres así, con ese tipo de cinta, o ustedes mandan los sobres y los sellan con cinta de seguridad? Cinta de seguridad. Entonces, primer elemento de observación, oiga, una cinta, ¿sí? Me duermo un poquito para que vean ahí la cinta. Miren la cinta, el tipo de cinta. Cinta de enmascarar. Primer elemento, ¿sí? Lo vemos gordito, ¿no? Segundo elemento que me llama la atención. Hacen una apertura. Miren, tiene unas hojas, pero viene como un carbón ahí. Sí, señor. Como raro, ¿sí? Y miren, Oh. pues, puras pastillitas. Quiere decir que desde la buena observación ya podemos identificar algunos elementos para decir, oiga, aquí puede haber algo raro, ¿no? Sí, señor. Entonces es un primer elemento para mirar y vamos a ver posteriormente algunas recomendaciones. Mire, esto que puede ser algo relacionado con ustedes. Cables, mire. Digamos alambre, se llama un tema de alambre. ¿Qué viene ahí adentro? ¿El caso anterior de qué era? ¿Se alcanzaron a identificar qué era? No, señor. ¿Como cannabis? ¿Heroína, tal vez? Ah, ¿dinero? Dinero. ¿Como dólares? Sí, como dólares. No te mandan dólares, mandan euros. Entonces, ahí adentro venían, eso es puro dinero que viene ahí adentro. ¿Cómo sabes? Los rollos de alambre, tubos. ¿Nos puede pasar en algún paquete? ¿Nos mandan? Sí, claro. Sí. Este caso. Análisis de este caso. Nos llegó esta caja. ¿Cómo la ven? Mal estado. Mal estado. ¿Qué más? ¿Qué más le vemos de raro Como a la manipulada, caja? ¿no? Manipulada la caja. ¿Qué más cosas? Trae un sobre, creo. Sabe un sobre como Sobre que no. Como raro. Está como sospechoso. ¿Qué más podemos identificar? ¿Será coherente La cinta. la cinta? ¿Será coherente que un cliente, un proveedor mío, me mande una caja reutilizada? No, no, señor. Dices que óptimo. Como raro, ¿sí, no? De una vez uno mira la caja y dice, esto es una caja. Está golpeada.
Está como maltratadita esta caja. ¿Sí vieron los nombres, el remitente y todo? ¿En qué viene escrito? ¿Cómo viene escrito? Mire. No, fíjate. Bueno. Sí, entonces tenemos que ser muy observadores de lo que está pasando con lo que se están entregando. Y la esencia de este tema es eso, ¿no? La observación y cómo utilizar los sentidos para poder determinar qué cosas nos podrían generar un tema sospechoso para ser tenido en cuenta dentro de la gestión del riesgo. Son tubos de hilo. En esa caja venían puros tubos de hilo. Aquí están las sorpresas. En este caso, clorhidrato de cocaína. Se hace la prueba, color azul, positivo para el paciente. Euro. En este caso nos llegaron, entonces conviene un poquito que eran zapatos. Zapatos que pueden venir para cualquier empleado de la empresa, ¿sí o no? ¿Permiten ustedes recibir correspondencia y paquetería para los empleados? Se los miran, se los revisan. ¿Ustedes tienen autorizado que...? Es así, porque una vez les dieron quitarlos, revisarlos. Alba. Jennifer, no se te escucha. No se escucha bien. No, que con razón uno cuando está en el aeropuerto, si va a hacer algún vuelo y va con sandalia, pues es sandalia de tierra caliente para ir a playa. Entonces, se las miran, se las revisan. A mí pasó, alguna vez fui con ellas y me las hicieron quitar, las pasaron por los rayos, pues yo qué oso, nunca más. A todos nos hacen cosas. Yo estuve el otro día por allá en México y en un vuelo, saliendo de México, iba con la familia también, me hicieron quitar todo, la chaqueta y todo. Pensaban que yo venía con dólares del viaje familiar. Y no, es así. Entrar a México es cansón, ellos revisan un montón. En la, ¿cómo se llama? Los de inmigración son súper odiosos, lo dejan a uno esperando. Un segundo, uy, no, es feo. Bueno, pero la pregunta aquí es, ¿será que nos puede llegar, por ejemplo, una encomienda de un par de zapatos para algún trabajador que venga del exterior? Botas, en algún momento estábamos pensando en traer zapatos especiales. ¿Y de pronto alguna botica de esas puede llegar con algún elemento? La pregunta sería entonces, ¿tenemos ese riesgo identificado y tenemos controles para poder evitar eso? No. Porque puede llegar dinero del exterior, ¿no? Producto del narcotráfico y pueden utilizar nosotros como fachada para traer la plata. Y ha ocurrido en empresas, ¿no? Se han encontrado gente con sustancias como las que mostraba del éxtasis, que le han llegado al empleado de la empresa por correspondencia y le llegan allá a la empresa el paquete. Entonces deberíamos tener cómo identificar ese tipo de riesgos y cómo controlarlos para que eso no se materialice. Ya casi terminamos aquí, nos quedan un minuto de estos casos. Solo euros. Bien empacado, bien protegido. Bien camuflados. Si tenemos casos de personas que ingieren los dólares, los euros. ¿Qué cantidad es? 500 en cada billetito, 500 euros. ¿Cuánto es? Bien dobladitos. Bien dobladitos, de 500 cada uno. ¿Cuánto puede significar esa cantidad de euros traídos ahí? Yeah. Bueno, sigamos entonces. Adicional a eso que les mostré de algunos riesgos, también hay otros riesgos
relacionados con la correspondencia y la paquetería, que se puede presentar en algún tipo de organización, entidad del Estado y demás, tiene que ver con hechos terroristas. Y aquí hay un ejemplo que es el caso sucedido en Estados Unidos. Y fue que una carta con ricina iba dirigida al presidente Trump, de los Estados Unidos, al expresidente Trump. El 18 de septiembre fue detectado por el FBI este intento. Y esta sustancia se dice que es 7 veces más mortífera que el veneno de cobra. Imagínese el daño que le puede generar a cualquier ser humano si tiene contacto con esta sustancia. Y se dice que no tiene ningún tipo de antídoto esta sustancia para, digamos, para su manejo. ¿De dónde se saca? Pues esta es utilizada muchas veces para producir lo que es el aceites, pinturas, lubricantes, y el residuo que queda de ella es la que utilizan para hacer este tipo de actividades terroristas. Ya por allá en el año 2004 habían encontrado polvo en lo que era el Senado de los Estados Unidos, en Washington, habían encontrado este tipo de sustancias que son un riesgo a nivel mundial. El 20 de septiembre del año pasado fue capturada una persona que, digamos, estaba como sindicada del tema de la amenaza contra el presidente. También en el caso colombiano, aquí hay un hecho que nos marcó como país, y fue un atentado que le hicieron al señor vicepresidente Germán Vargas Lleras. No sé si se acuerdan ustedes del caso, pero los traigo a colación por lo siguiente. Le llegan al señor Vargas en época de Navidad, hace ya muchos años, unos regalos por la época, ¿no? Y se presentó una situación especial, y es que él vivía en una casa, se traslada de la casa y se va para otra. Más sin embargo, a esa casa anterior les llega un paquete, y el estafeta que él manejaba desde el Senado, muy diligente, fue hasta la casa donde él vivía antes, recogió un paquete. Ese paquete era una agenda, y esa agenda era un regalo a nombre de la esposa del señor Vargas Lleras, se llama Luz María Zapata. El estafeta coge ese paquete y lo lleva hasta el Senado. Se va en bus por toda la ciudad, llega allá al Congreso, pasa todos los controles y le llega hasta el escritorio del doctor Vargas Lleras. Y cuenta este señor que cuando llegó allá a la oficina encontró varios regalos. Él confiaba pues obviamente que le habían verificado los de seguridad y demás, y encontró un primer libro de esta señora que llama Ana Mercedes Hoyos, un libro como bastante grande, y lo toma, lo coloca en las piernas, pero le llama mucho la atención la agenda que llegaba a nombre de la esposa. Así que no recuerdo ni siquiera los colores ni cómo era la agenda, pero él le llamó la atención que le había llegado ese regalo de la esposa allá al Senado. Lo cierto es que él lo que hace es intenta abrir esa agenda, y la agenda detona y le produce lo que ustedes ya conocen, que es la pérdida de algunos dedos, y dice él que se salvó porque se había colocado entre las piernas y el pecho el libro de esta señora Ana Mercedes. Y se censura que cómo es posible que una agenda con C4 haya paseado por toda la ciudad, haya superado todos los controles y haya explotado. La pregunta sería también al señor Vargas Lleras: ¿y usted por qué no le dio malicia, por ejemplo, que la esposa le mande un regalo a la oficina cuando él convive con ella en su casa? Y miren cómo la delincuencia utiliza esos elementos de distracción: el nombre de un familiar, lo que le gusta al que se le va a cometer el hecho, buscan cuál es el sentimiento, lo que le gusta, o en ocasiones nos buscan momentos de congestión para meter en ese momento el explosivo, para llevar a cabo su actividad criminal. ¿Cómo les parece este evento? Bueno. ¿Nos puede suceder en algún momento? No ha sucedido. ¿Nos puede suceder en algún momento? Sí, claro. Tocaría mirar la gestión del riesgo, mirar, por ejemplo, los directivos, si tienen alguna amenaza, la empresa, el posicionamiento,
algún empleado que haya salido resentido de la empresa, no sabemos. Y eso lo deberíamos como considerar en algún momento como un factor de riesgo que no está lejos de que suceda en algún momento a cualquier empresa o a cualquier institución del Estado. Si nos acordamos un hecho crítico por todo el tema este de los grupos armados ilegales, es la muerte de varios estudiantes de la policía por un carro bomba, pero así ellos buscan cualquier cosa y en ese momento estamos en etapa crítica, ¿no? Estamos en disidencias con muchos temas complejos que siguen siendo amenazas para cualquiera de nosotros, no importa si somos de la empresa pública o privada. Aquí también hay un mensaje para que ustedes vean que todos esos temas de extorsión y de secuestro y demás no solamente ocurren en Colombia, sino que en México salió hace un tiempo esta noticia de la extorsión a empresas a través de vía de mensajería. Y en el caso colombiano uno mira, y por la experiencia, digamos, de haber trabajado muchos temas de seguridad durante muchos años, es que nos llega la amenaza como una extorsión y nos puede llegar como un pequeño sobre donde trae una amenaza inicial. Y si la organización no le presta atención a eso y no cede a las pretensiones de los grupos armados ilegales, van aumentando la amenaza y ya después el sobre puede venir con alguna contaminación de algún artefacto explosivo o una granada. Sí, y ellos van aumentando esa intención de generar daño y es lo que nosotros debemos tener también en cuenta como riesgos dentro de este manejo de la correspondencia y la paquetería. Ahora, consolidando un poco la identificación de esto que hemos hablado, ¿cuáles serían como esos riesgos en el manejo de los paquetes y la correspondencia? Aquí pues ahí les traigo una relación de estos grandes 4 componentes. Primero, paquetes con amenazas. Segundo, paquetes con contaminaciones. Y podemos diferenciar de varios estilos, ¿no? Puede ser de estupefacientes, contaminación con dineros, muchos tipos de contaminación con sustancias que producen la muerte, muchas cosas. Ahora, hay paquetes también con mercancías peligrosas que podrían ser un riesgo en la organización también. Y deberíamos tener la posibilidad de identificar cuáles serían esas sustancias peligrosas o mercancías peligrosas y debemos hacerle el manejo de un paquete, cómo lo deberíamos manipular, registrar y demás. Y también la otra que podría presentarse es el hurto o pérdida de información dentro de esa correspondencia que nosotros manejamos. Para ello hay una ley que es la ley 1369 del año 2009, trae unas definiciones, algunos conceptos. Esta ley es por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales para Colombia y habla de lo que es el manual de empaques y embalajes. ¿Conocemos sobre ese tema o no conocemos, Alba y señor Henry? No, señor. Y Jennifer, no sé si conozcan. Bueno, aquí vamos a hablar sobre algunos elementos de lo que trae esta ley. Listo, señora Jennifer. Esta ley habla de qué es correspondencia y nos dice que es toda comunicación escrita con indicación de remitente y destinatario movilizada a través de toda esa red postal nacional. Entonces, todo lo que se mueva, en el caso colombiano, que entre o que se vaya de un municipio a otro, un departamento a otro, o también la que vaya a nivel internacional, se considera correspondencia y su peso puede ser hasta 2 kilogramos para que sea correspondencia. Ahora, ya para que sea una encomienda o una paquetería, se dice entonces que es el servicio prestado por el operador postal oficial. ¿Cuál es el operador postal oficial en Colombia? ¿Sí se acuerdan? No. 472 es el operador postal oficial de Colombia, ¿no? O los concesionarios de correos. Ya ahí sí hay varios y ahorita vamos a ver una relación en el tema de seguimiento, de tracking, cómo podemos tener esos operadores que están ayudándonos para hacer todo el tema. Que consiste en la recepción, clasificación, transporte y entrega no urgente, nacional o internacional, de objetos postales, de mercancías, de paquetes o cualquier artículo con o sin valor declarado. Y ese con valor o sin valor declarado más para el tema aduanero, que es importante. Y el peso, digamos, para que sea una encomienda o una paquetería, el peso hasta 30 kilogramos, conforme a lo establecido por la Unidad Postal Universal.
Dentro de las normas también técnicas encontramos algunas definiciones interesantes para todo el tema de correspondencia, que tiene que ver con la norma técnica NTC 185, y ahí nos trae algunas definiciones de lo que es el sobre, el destinatario, el logo, el membrete, la razón social y el remitente. Así que si fuéramos juiciosos, deberíamos hacer algo parecido como lo que está en la imagen, colocando los datos bajo esta forma. Es decir, cuando nos llegue una correspondencia, cuando la enviemos, debería tener como esta, digamos, esta ubicación para que técnicamente el que la recibe diga, ah, esto viene de alguien serio, o lo que yo recibo viene de alguien serio, una empresa seria, una empresa reconocida y cumple como unos parámetros técnicos de manejo de correspondencia. Entonces aquí está como una representación ahí gráfica, donde hay inclusive un espacio para el tema postal, para que quien hace de operador postal pueda colocar sus sellos, sus registros y demás, donde debe colocar en la parte de si es personal, confidencial, y nos da una orientación técnica para hacer eso. También esta norma técnica nos habla de las clases de sobres para la correspondencia, y nos dice que según su uso se pueden clasificar en sobre oficio con ventanilla o sin ventanilla, sobre carta con ventanilla, sin ventanilla, sobre para tarjetas, y también nos habla de los sobres de Manila, y nos da los diferentes tamaños, extraoficio, oficio, carta y media carta, y que pueden ser con ventanilla o sin ventanilla. Y de acuerdo al destino nos hace una clasificación, nos dice que pueden ser con destino local, con destino nacional o con destino internacional. Entonces uno diría, pero ¿qué importancia puede tener ese destino local, nacional o internacional? Pues sí es importante, porque cuando yo mando una carta y es dentro de la misma ciudad, pues se supone que es un destino local. ¿Y por qué va a traer estampillas, por ejemplo, internacional, si es una empresa que tiene sede aquí en Bogotá y me la está mandando dentro de Bogotá? Pues hay veces los delincuentes son creativos, pero no son coherentes, y nos pueden enviar un sobre de ese tipo. ¿O por qué me llega un sobre, digamos, con estampilla nacional si viene del exterior? Si es una empresa del exterior, ¿por qué viene con estampilla o con solo manejo nacional? Y esas son indicaciones que nosotros podemos tener en cuenta. Cuando hablamos entonces de todo este tema de paquetes y demás, hay un manual que maneja todo el tema de empaque y embalaje, y que da unas definiciones de acuerdo con la ley que les había mencionado. Y nos dice, por ejemplo, que es un envase. Dice que cualquier recipiente que sirva para conservar, para transportar y vender un producto o una mercancía. Y de acuerdo a su función tiene una clasificación de esta manera. Envase primario, lo vemos aquí, esa botella de vidrio donde colocamos, digamos, el vino, la champaña. Envase secundario o empaque, y encontramos aquí que hay una caja de madera donde colocamos esta botella para poder empacarla. Envase terciario o de embalaje, es la caja donde metemos varias botellas de estas de vino con sus cajas de madera, y la unidad de carga dependiendo cómo vamos a activar y demás esta carga. Encontramos otro tipo de envases ya de papel, de cartulina o de cartón corrugado, y que provienen básicamente de la madera. También algunos provienen de las fibras, digamos, del tema agrícola o agroindustrial, por ejemplo, el bagazo de la caña, que es utilizado para hacer este tipo de envases o de embalajes. Tenemos el envase en vidrio también, que es una de las primeras materiales utilizados a nivel mundial, y que tienen mucha recurrencia en su uso para diferentes sectores de la economía, por ejemplo, para todo el tema de bebidas, alimentos, tema farmacéutico, los mismos cosméticos. En ocasiones se utilizan envases de vidrio. En cuanto al cartón, la clasificación del cartón corrugado, este tiene unas clasificaciones, unos tipos, hay una norma que nos puede ayudar para eso. Cuando hablamos de esa clasificación, de acuerdo al tipo de onda o de flauta, pues encontramos que hay de 2, 3, 4, 5 centímetros de diferentes estructuras en su diseño, y que de acuerdo a ello pues dan una resistencia para el transporte de determinados productos o bienes que queremos transportar. Y para hacer la identificación, el control correcto de lo que es las cajas, pues hay una norma técnica que es la ISO 780, que trae unos símbolos que nos pueden identificar
qué tipo de caja es, qué trae la caja y facilita el control de ello. También hay una clasificación en cuanto a lo que utilizamos para hacer el transporte de algunos productos o servicios o algunos documentos, y encontramos entonces que hay sobres de cartón, hay sobres de acolchados, hay algunas embalajes que se hacen para libros especiales, otros para enviar tubos. Encontramos también pues todo el tema del cartón corrugado como el más utilizado para hacer el transporte de algunos de esos bienes. También hay envases metálicos, básicamente que el metal es el elemento que ha ayudado a hacer el transporte, utilizado para algunos temas específicos, el tema de las pinturas, que también ustedes en algún momento pueden recibir como material para hacer el control de algunos paquetes. Los envases plásticos también han tenido mucho uso, es de manera recurrente su utilización. Ese material es muy fácilmente utilizable y muy fácilmente reutilizable en algunas circunstancias, y que lo vamos a ver también para hacer el control. Hay envase de madera, este es mucho menos estandarizado y que dificulta en ocasiones la manipulación y el almacenamiento, pero por su bajo costo pues es muy recurrente, y a nivel internacional nos exigen, por ejemplo, para llegar a Estados Unidos con algunos bienes, la madera debe estar debidamente protegida, tratada, para evitar cualquier tema de llevar insectos, entre otros, hacia el exterior. Encontramos también envases, lo que es fibra naturales, hechas de fique, utilizada también para obras civiles y demás. Y encontramos todo el tema de mercancías peligrosas, ¿no? Hay unas normas en Colombia que nos pueden ayudar para tener ese control, para hacer el control. El decreto 4771/2005, la norma técnica a nivel de Colombia, la NTC 1692, que nos habla de todo el tema de residuos peligrosos, para que los tengamos en cuenta. A nivel internacional, la ISO 7225/2005, que habla de los tipos de productos que manejan estas sustancias. Y en cuanto a los símbolos, para el cartón corrugado, como les he dicho ya, está la ISO 780 para ello. Ya yéndonos un poco hacia lo que es la correspondencia y la paquetería, cómo podemos detectar, cómo podemos hacer los controles. Aquí tenemos que los sentidos son un amigo importante para la seguridad, que los debemos utilizar dependiendo de la circunstancia, podrían ser importantes para hacer ese control. Digamos que la idea es que ustedes como participantes de la capacitación puedan detectar alguna sospecha de esos paquetes de correspondencia utilizando estos sentidos como herramienta importante. ¿Qué son entonces los sentidos? Básicamente son órganos sensoriales que nos ayudan a interactuar con el medio, y estos órganos de sentido son bidireccionales, es decir, que reciben o emiten algún tipo de estímulo, que son tienen multiniveles de acción, es decir, pueden servir para detectar, para percibir, para sentir. Son multimodales porque podemos ver, podemos olfatear, podemos degustar, podemos oír. Poseen transversalidad, es decir, que la afectación sobre un órgano puede incidir sobre la otra. Por ejemplo, si nos damos un golpe en la cabeza, podemos tener afectaciones en términos de que no podemos caminar o que no podemos ver. Tiene una afectación de un órgano con el otro. Por ejemplo, si inhalamos algún tipo de gas, podría afectarnos otros órganos de los sentidos. Es decir, yo huelo el gas y me produce, por ejemplo, un lagrimeo con ocasión de ese gas que he inhalado. Son multidimensionales, pueden afectar lo que es el cuerpo, la mente y demás. Cuando vamos a utilizarlos, la recomendación aquí sería, por ejemplo, cuando hablamos de la vista, que debemos entender dos situaciones que podemos hacer con la vista. La primera es podemos ver, y la segunda es que podemos observar. Cuando estamos hablando de que podemos ver, pues esto implica percibir algo, es decir, yo miro algo en algún momento y conozco con la vista eso que estoy percibiendo en ese momento. Entonces yo puedo abrir
o mirar en este momento el computador y decir, bueno, aquí hay como una imagen, ¿sí? Estoy viendo en el computador una imagen y ahí estoy simplemente viendo. Ahora, si yo quiero observar, esta acción es más compleja y lo que nos permite es examinar de manera atenta lo que hay dentro de esto que estoy mirando en el computador. Es decir, yo puedo decir, uy, ahí hay un señor que está con una lupa, que está como observando, que está como mirando con detenimiento. Es decir, centro sobre un objeto particular, sobre una persona, lo que yo estoy, tengo en este momento, estoy percibiendo con mis ojos. Es decir, que cuando miramos, cuando vemos, lo hacemos de manera simple, cuando observamos lo hacemos de manera mucho más completa, más detallada, prestándole atención a algo específico de lo que yo tengo. Ya vamos a utilizar entonces los sentidos para este tema de la correspondencia y la paquetería. Y la invitación aquí es, una cosa es ver y otra cosa es observar. Ver significa o implica simplemente que yo tengo algo al frente mío y digamos, conozco eso que tengo ahí al frente sin ser detallado, ¿sí? Entonces yo miro el computador y yo veo que hay una presentación. Ahora, cuando yo quiero observar qué debo hacer, es una acción mucho más detallada, con detenimiento sobre un objeto o alguna persona. En este caso, cuando yo veo la presentación y veo en la parte inferior, veo como una persona que está como mirando, tiene como una lupa, es decir, yo estoy prestándole mayor atención, poniéndole más cuidado a lo que hay ahí dentro de la presentación, y eso es lo que necesitamos para correspondencia y paquetería. No solamente ver, sino que hay que observar. Necesitamos mirar si hay manchas, si hay algún cable, si tiene la cinta, si está bien marcado, si hay coherencia entre un dato y el otro. Necesitamos observar con mayor detalle para efectos de correspondencia y paquetería. Aquí hay dos imágenes. La del lado derecho de ustedes, la de varios colores. ¿Qué hay ahí? ¿Qué representa esa imagen, Alba? Para mí una cara. Una cara. Para el señor Henry. Se ven como dos personas, hay como una cara en el fondo y también hay dos personas. También hay. Sí. Hay dos mujeres, dos hombres, dos niños que hay. Hay dos personas que están como de frente, sí, como niños. Y también hay una cara grande. Entonces mire cómo es el tema. Si yo veo una cosa. Y si yo observo, pues yo puedo con mayor detalle definir qué hay ahí dentro. Porque hay como una cara. Y la cara, la boca de la cara, ¿quién está encima de la boca de la cara? Una mujer. Una niña. Encima de la boca de la cara hay una nariz. Y estamos viendo a la persona, pero cuando estamos observando vemos que también hay ahí una mujer que tiene como una especie de moño rojo encima del cabello y hay como una persona sentada con una flauta que tiene como un sombrero. Entonces, mire, una cosa es ver y otra cosa es observar. Necesitamos mayor detalle cuando estamos observando, concentrarnos más para poder tener con profundidad eso que queremos particularizar de toda una imagen. Y aquí aquí hay dos imágenes. ¿Qué vemos al lado derecho de ustedes? De varios colores. ¿Qué vemos ahí? Como una ¿Qué vemos o qué observamos? Una anciana, pero a la vez es como la cara de una niña. Entonces vemos por lo menos dos figuras. Si estamos viendo, podríamos ver simplemente una anciana. Pero si estamos observando, podríamos ver la cara de una anciana, pero a la vez también la cara de un niño o de una niña. Son como las dos figuras que están ahí representadas. Ahora, si miramos hacia el lado derecho, ¿cuántos puntos negros vemos? Depende de donde se enfoque la vista. ¿O cuántos puntos, bueno, cuántos puntos se mueven? Todos. Ahora si nos concentramos, nos retiramos un poco y nos concentramos. En realidad se mueven. Si nos acercamos, ahora, si nos acercamos bien hacia el computador, hagan la prueba. Mueven bien frente al computador, bien cerca del computador. ¿Cuántos puntos se mueven? ¿Cuántos puntos negros se mueven? Todos los negros. Bien pegado al computador.
Ninguno. Ninguno se mueve, todos son Ninguno. puntos blancos y ninguno se mueve. Entonces miren cómo la percepción a través de los, en el caso de la vista, varía dependiendo del estado emocional, dependiendo de lo que nosotros queramos si ver o observar. Y eso es lo que necesitamos en correspondencia y paquetería. No solamente es una mirada rápida, y el que lo está haciendo debe estar concentrado en lo que está mirando, en el paquete. Pero está mirando el paquete, pero está hablando con el otro, está escuchando música, está haciendo otras cosas, y no está, digamos, cumpliendo su papel de ser observador, de ser detallista, porque de un pequeño detalle podemos evitar la materialización de un riesgo que afecte a muchas personas. ¿Cómo les pareció el ejercicio? Bueno, Cambia uno el estado emocional, ¿no? sí, señor. Lo mismo pasa con el oído. El oído nos puede servir mucho cuando estamos hablando de correspondencia y paquetería, porque usted toma un sobre, por ejemplo, y simplemente cuando lo mueve, usted puede oír o puede escuchar. Sí, señor. ¿Qué sucede cuando nosotros oímos? Básicamente nosotros percibimos cualquier cosa que produzca un ruido. Por decir algo, el viento produce un ruido, la caída de una moneda produce un ruido. Pero cuando nosotros queremos escuchar y cogemos ese sobre y nosotros lo movemos y volvemos y lo movemos, podemos sentir que, por ejemplo, allá hay un tic-tac, que puede ser un reloj de un explosivo. Podemos oír algo que lo movemos y pega de un lado al otro y suena. Y no es raro que, o sea, es como raro que en un sobre venga algo que golpee y golpee. Puede ser algo metálico que está ahí adentro y que nos pueda generar algún tipo de alerta. Entonces la invitación es a que utilicemos los órganos de los sentidos. Ahora, ¿será que el sentido del gusto lo podemos utilizar para verificar en correspondencia y paquetería? No sé. ¿Alba sí lo utiliza? El gusto no. Sería peligroso utilizar el gusto para temas de correspondencia y paquetería. El olfato. El olfato de pronto sí. El olfato sí. Vamos a ver más adelante. Si me huele como aceite, me huele como almendras, eso me llama la atención. Cosa diferente es que, ay, al sobre, uy, le cayó, se le dio como un polvito. Venga, yo cojo, lo toco y me lo llevo a la boca para ver qué es. Sería un grave error que nos puede causar hasta la muerte. Sí, señor. Entonces hay que tener mucho cuidado cuáles órganos de los sentidos sí vamos a utilizar y cuáles no vamos a utilizar. Ahora, ¿qué es una correspondencia o paquete sospechoso? Dice entonces que es un elemento que sea correspondencia o paquete que por sus características se salen los requisitos o estándares normales relacionados con, y ojo aquí, ¿con qué? Con la forma. La forma, como vimos, la caja aquella no traía una forma coherente, venía maltratada, ajada. Con el tamaño, si un sobre y el sobre era gordo, venía como gordito, no coincide. El peso, si viene un sobre y viene con algo como muy pesado, trae como una lámina. El olor, si huele como a aceite, si huele algo raro como a químico, tenga cuidado. El color, si vemos el sobre y vemos que el color está como mareado, como que tiene manchas, que puede ser aceite o algo, eso me debe llamar la atención. El cual podría realizar la afectación a una persona o daño de los bienes, bien sean muebles o inmuebles. ¿Sí? Eso es un paquete sospechoso. Si es una carga explosiva, trae C4, pues nos haría daño efectivamente. Y cuando hablamos de los procedimientos para detectar estas cartas, paquetes sospechosos y demás, uno podría ir a algunos elementos que le dan algún tipo de información especial. Por ejemplo, el envío enviado por alguna persona inesperada o desconocida. Llegó un paquete a la empresa y el remitente es como desconocido o no hay nada que diga que nos va a enviar alguna información, algún paquete, algún sobre. Eso nos puede llamar la atención. Si presenta estampillas en exceso, o sea, viene con muchas estampillas, eso me podría llamar también la atención. Que viene de otro país, si viene vía aérea, cuando estamos aquí en Bogotá y es local. Si el remitente es una persona conocida, una empresa reconocida, pero el destinatario está como escrito a mano, como todo ordinario, como no es coherente con esa empresa, eso me puede llamar la atención. Ahora, si el paquete trae alguna
identificación como privado, como confidencial, o como alguna leyenda que diga, oiga, por favor, no pasar por rayos X. ¿Cómo así que no pasar por rayos X? ¿Será que es una sustancia que no se puede pasar? ¿Qué viene ahí? ¿Qué nos envían para poder no pasarlo por rayos X? Eso me podría llamar también la atención. Cuando contiene algún lenguaje amenazante, viene el sobre y desde el sobre vemos que es amenazante el que lo remite, que es de pronto grosero, que es ordinario para hablar, no para escribir. Eso podría llamarnos la atención. En cuanto al empaque, el sellado y el etiquetado de lo que nos vaya a llegar, cuando está, por ejemplo, ladeado, lo que viene por dentro en el paquete, cuando es irregular, su forma viene toda deteriorada de manera exagerada. Cuando viene algo rígido dentro del sobre, así como están mostrando la imagen ahí, también nos podría llamar la atención. Cuando es un sobre demasiado llamativo, lo empacaron de manera muy elegante, demasiado elegante. Oiga, ¿este sobre qué? ¿Es normal que esta empresa envíe con esas condiciones? También nos podría llamar. El sellado, cuando trae cinta adhesiva, por ejemplo, en las orillas, trae cinta de manera excesiva, o cuando viene amarrado, por ejemplo, con una cabulla. Eso, pues, no es como coherente, no es como lógico. Cuando viene algún cable que sobresale o que uno puede sentir, percibir, también me podría llamar la atención. Cuando hay una insistencia de quien lleva el paquete para que sea entregado de manera específica a una persona y de manera inmediata, también podría ser una bomba o un explosivo temporizado y que se requiere que llegue a esa persona, o que puede ser activado cuando esta persona lo reciba porque sale a recibirlo por X o Y circunstancia. Cuando trae alguna pieza suelta, algo que se mueve, que no es lógico que en un sobre venga algún elemento de esos también. En cuanto a manchas y olores, lo que les decía, el tema del aceite, la decoloración que pueda tener el sobre, también cuando hay un olor extraño de almendra, que uno pueda percibir ese olor, que es un olor muy fuerte, eso también podría llamarnos la atención. Hola, ¿por qué almendra? Porque usted sabe que en ocasiones algunos aceites tienen olor, porque de la almendra también se puede sacar aceite, entonces ese olor podría ser utilizado en algún momento para hacer algún mecanismo que pueda generar una explosión. Ah, ok. Entonces ese olor similar, no es que la almendra específicamente tanto sea utilizada, sino que el olor aceitoso podría generar en algunos momentos ese olor a esa almendra. Por eso los técnicos han establecido que ese es un elemento que llama mucho la atención, por el tema aceitoso que es utilizado en algunos mecanismos. Cuando es introducido en bolsas plásticas y cerrado con cinta adhesiva, o sea, es como raro ver eso. Es muy importante pues que tengamos en cuenta eso. Ahora, cuando vamos a hacer la inspección de los paquetes y la correspondencia a través de los medios, podemos hablar de diferentes medios. Uno de ellos es el tema de los perros. ¿Pero por qué los perros? Porque, digamos, se vuelve como un elemento, en este caso, amigable, que ya es reconocido por la gente, que no genera tanta animadversión por las personas cuando el perro va a hacer la verificación. Los caninos traen unas ventajas y unas desventajas. Por ejemplo, el tiempo de trabajo máximo de 30 minutos porque se cansan, ya dejan de percibir lo que necesitamos que ellos encuentren, o algunos distractores que le puedan generar la no ubicación del elemento. Por ejemplo, cuando hablamos de estupefacientes, se les echa Vivaporub en la nariz, el perro deja de oler, se le hace una serie de manipulaciones que puedan afectar la detección por parte del canino. ¿Por qué sí es bueno el perro? Porque tiene especificidad. Es decir, que yo puedo coger a un perro pequeño y lo puedo adiestrar para que él identifique, por ejemplo, dinero, o para que él identifique explosivos, o para que él identifique sustancias estupefacientes. Lo puedo especializar y yo lo puedo direccionar para hacer la búsqueda de manera particular. Entonces se deja manipular, se deja manejar, se deja estimular para encontrar lo que yo quiero. Eso es de las grandes ventajas que tiene. Ahora, encontramos también algunos medios como
cromatógrafo que nos puede ayudar para hacer detección de lo que son residuos de explosivos, para hacer identificación, y si encontramos que hay unos fijos y hay otros móviles, y dependiendo de lo que nosotros necesitemos, pues en algún momento en el mercado lo podemos conseguir. Están los detectores de metales también, que a pesar de que sea un sobre, podemos identificar que hay algo metálico dentro de ellos. Los marcos metálicos nos ayudan a hacer el control de seguridad de manera general. Como vimos esta mañana, el espectroscopio Rama, que ayuda a identificar diferentes sustancias de acuerdo a los parámetros que se le dé al equipo, que es lo que están utilizando especialmente en las aduanas. Hay unos medios que son fijos y otros que son móviles, por ejemplo, para temas de rayos X, para identificar sustancias, y eso nos da unas características. Entonces, cuando vamos a interpretar lo que nos trae ese rayos X, puede ser de la siguiente manera: encontrar, por ejemplo, color naranja para compuestos que son orgánicos, verdes para cuando son indeterminados, de color azul cuando es inorgánico, y de color negro cuando son absorbentes. Entonces vamos a identificar, por ejemplo, estas son dos imágenes. Al lado derecho, efectivamente, están, digamos, unas matas, unas flores, está la grapadora y demás, y cuando la pasamos por el escáner, por los rayos X, nos muestra de esta forma. ¿Sí? Van cambiando. Lo que es orgánico cambia de color, y esto que es la grapadora, pues se ve de color verde, va cambiando la fisonomía. Cuando es droga, ya nos muestra aquí de color anaranjado, más fuerte, lo que son las sustancias que están contaminadas con este tipo de sustancias. Para hacer la gestión de la correspondencia y la paquetería, como para ir finalizando por el tiempo, y qué pena con ustedes con esa interrupción, es importante que nosotros nos apoyemos, por ejemplo, en el tema del seguimiento, del monitoreo de la correspondencia. Si yo envío algo hacia el exterior, hacia alguna parte, llegó en los tiempos que eran, o cuando me lo envían, me informan, yo puedo hacerle el seguimiento, y por qué tanta demora en el tiempo. Eso me podría llamar la atención y advertir algún tipo de anomalía, algún tipo de manipulación en el trayecto de lo que me está llegando, de lo que estoy enviando. Para hacer esa gestión de la correspondencia, pues todas las organizaciones manejan correspondencia y paquetería, y para ello deberían tener unas fases. Y aquí básicamente recomendarles 3 fases: una de recepción y clasificación, una de selección, numeración y registro, y la tercera que sea de distribución. Así podrían hacer ustedes el manejo en el procedimiento que tienen, ajustarlo si lo consideran, o si lo tienen bien, pues mantenerlo. La primera fase de procedimiento de recepción y clasificación básicamente es centralizar la recepción de paquete y correspondencia en un área específica, y que ojalá esté pues separada, que no sea de acceso a todo el mundo. Que se establezca un procedimiento documentado para recibir, para analizar, evaluar, resguardar, canalizar y entregar de acuerdo al tipo de correspondencia de paquetería. También, en caso de reconocer que hay un paquete sospechoso, pues lo que hay que hacer es un reporte y aplicar unos planes de seguridad de acuerdo al procedimiento, unos planes de emergencia, unos planes de contingencia, dependiendo de la situación que nosotros tengamos en la organización. En esa misma fase, pues lo que debemos estar es vigilantes, alertas, y no distraernos cuando nos lleguen los paquetes. El caso de Alba, que le toca hacer esta actividad, utilizar los sentidos de acuerdo como lo hemos enunciado, y estar muy concentrada en lo que está haciendo y no distraída. No hay que ser condescendientes, con eso podemos evitar que se presente alguna amenaza potencial, o que la podamos identificar y no se nos pase sin ser identificada. A nivel de riesgos, la organización debe hacer el estudio, por ejemplo, como les decía, si hay algún ejecutivo amenazado, que lo quieren secuestrar, que tiene alguna situación especial por su posición, por su reconocimiento, pues eso también hace parte de la gestión de riesgo, para que cualquier elemento que le vaya a llegar sea controlado, verificado antes del destinatario final. Llevar un control adecuado de los clientes y los proveedores. Yo puedo identificar los proveedores cuáles me podrían generar más riesgos que otros frente al tema de correspondencia y paquetes, cuáles podrían venir contaminados, cuáles sí, cuáles no, y hacerle una clasificación y unos controles diferenciales dependiendo de lo que se presente con ellos. Debemos hacer el registro físico del contenido cuando son, digamos, paquetes, qué es lo que viene en el manifiesto, que coincida con lo que llegó. Es importante pues tener ese control correspondiente. También debemos someter a procedimientos de detección a través, bien sea de los medios técnicos, si están disponibles, para hacer la verificación de la correspondencia y la paquetería. Si tenemos las máquinas para ellos, los equipos para esa actividad. Es importante tener en cuenta cuando hay algún elemento que genera sospecha, por ejemplo, si hay un dispositivo explosivo improvisado,
que nos envían, pues no hay que intentar desarmarlo ni inhabilitarlo, para eso son los expertos técnicos. Nosotros lo que debemos hacer es aislar el sitio, aislar el lugar y utilizar, si es necesario, algunos elementos de protección mientras que llega la autoridad correspondiente, la policía. Debemos tener a la mano esos números de emergencia, de policía, de fiscalía y demás, donde tienen técnicos especializados para el manejo. También la correspondencia de la paquetería que llegue a la organización debería, una vez superado el proceso de verificación, tener una identificación, si salió negativa el paquete de la correspondencia, un sello donde seguridad avala de que llegó ese paquete, esa correspondencia, y es un documento ya validado, verificado, con algunas identificaciones como seguridad, como controlado, y la firma del guarda o quien haya hecho la verificación de ese paquete o esa correspondencia. Al recibir el responsable de esa correspondencia, debería verificar el destinatario. Llegó el paquete, cuando llegan a entregarlo, ¿para quién va? ¿A quién va dirigido? Si es a nombre de la empresa, si es a nombre de alguna persona, verificar que la persona sí esté en la organización, y si no, hacer el esfuerzo de identificar bien antes de que la persona se vaya, quién trajo el documento, quién trajo el paquete, y no que nos dejen el paquete, se vayan y después ocurre alguna explosión. ¿Y qué pasó? No, llegaron, lo dejaron y se fueron, ¿no? ¿Y para quién iba? No sabíamos para quién iba. Entonces, hacer esas verificaciones antes de que la persona que lo trae se vaya de las instalaciones. Una vez recepcionado ese paquete, pues debemos hacer la clasificación dependiendo del procedimiento que ustedes hayan documentado, de hacer esa clasificación. También debemos tener en cuenta, en algunas ocasiones hay que utilizar sellos de acuerdo a la ISO 17712, si son precintos de seguridad, si son sellos de seguridad o son sellos de alta seguridad, o como lo que estamos utilizando ahora, que son los sellos satelitales para hacer el control de lo que enviamos, de lo que recibimos, y mantener la coherencia. Si me enviaron algo con un sello de alta seguridad, con qué numeración salió de allá, cuál es la característica, y yo validarlo antes de abrir el paquete aquí en Colombia, hacer la verificación, confrontar que eso coincida. Es muy importante que hagamos esa actividad correspondiente. Lo otro es el uso de las cintas de seguridad, ustedes lo manejan, cómo las debemos instalar, que esté el área limpia, que mantenga un espacio mínimo de 10 minutos para que ésta se adhiera bien, y cuando recibamos, verifiquemos que no esté abierta, que no esté con la imagen de que fue aperturado, y que quede la evidencia, porque siempre va a dejar el rastro, esta cinta de seguridad va a dejar el rastro correspondiente. También invitarlos en la fase 2 que haya ese procedimiento de cuando hace la apertura, selección, que queden todos los registros de qué pasó, cuándo llegó el paquete de la correspondencia, la fecha, la hora, quién es el remitente, qué fue lo que enviaron, y toda la trazabilidad de lo que sucedió, por si de pronto la autoridad en algún momento va a hacer alguna investigación, tenga la forma de confrontar y dar el dictamen si hubo o no el cumplimiento del procedimiento que ustedes establecieron. Y finalmente, en la distribución, una vez registrado ese paquete, esa correspondencia, se haga la entrega de acuerdo al procedimiento, que puede ser por grupos. Digamos, si es documento urgente, se entregan primero, luego los confidenciales, luego lo ordinario. Ustedes determinan cómo se hace, si se hace por grupos o si se hace de pronto entrega personalizada de los documentos o los paquetes, conforme esté el procedimiento que ustedes han documentado. ¿Qué debemos hacer cuando hay un paquete sospechoso? Pues aquí la invitación a que tengamos un plan de acción con unas decisiones que se toman en su momento. Cuando hay la crisis, es importante que nosotros hagamos un procedimiento que ya está arreglado, que ya está validado, de pronto con algunos ensayos, con algunos simulacros. Y para ello, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Primero, inspección con los medios técnicos que tengamos, si están a la mano, hacer la protección física con mantas o con contenedores si es necesario en algún momento. En caso de ser necesario la implementación del plan de contingencia o el plan de emergencia, pues utilizarlo de acuerdo como esté también documentado. Y muy importante, pues el aviso de la autoridad correspondiente. A veces nos creemos expertos, fuimos trabajadores del Estado, de la fuerza pública, y creemos que nos las sabemos todas, queremos manipular el paquete, la carga, el sobre. No, para eso están los técnicos, y para eso el Estado tiene unas instancias capacitadas para ello. La tiene quien, la DIJÍN, la tienen las seccionales de Policía Judicial, las SIJINES a nivel nacional,
las tiene también la Fiscalía, el ejército también tiene unas unidades de antiexplosivos. Ellos podrían apoyarnos en algún momento. Para eso, invitarlos a que tengan sus números de emergencia a la mano, dependiendo de la entidad, la institución a la que yo quiero comunicar lo que está pasando, y ellos puedan actuar en debida forma en el caso. ¿Qué es importante? No hay que sacudir, no hay que abrir los paquetes. Si sabemos que hay algo sospechoso, creemos que hay algo sospechoso, no hay que ponerle, como decimos, la lengua, ni tocar para hacer lo correspondiente. Entonces es muy importante que hagamos esa actividad con toda la precaución correspondiente. Si hay un paquete sospechoso, déjelo aislado, colóquelo en un lugar seguro, saque a la gente que está en el sitio. Si es necesario, apague equipos electrónicos que puedan generar alguna afectación. Si es necesario, lávese las manos si tuvo contacto con alguna sustancia que le pueda generar algún daño, hacer esa actividad. Y ya estas modalidades de ocultamiento, es muy utilizado el tema del cartón, puede llegar contaminado el cartón con algunas sustancias estupefacientes, es muy recurrente en todas las entidades del Estado y las fuerzas del orden a nivel nacional e internacional, que siempre esos cartones son elementos muy importantes para el camuflaje, para mimetizar sustancias estupefacientes, y debemos hacerlos, tener asociados de negocios confiables. Si vamos a utilizar algún tipo de cartón, algún tipo de empaque, estén estudiados esos que nos suministran los elementos. Y tener mucho cuidado ustedes en el tema de importación, porque las sustancias sintéticas son las de mayor uso a nivel nacional, que llegan desde el exterior para ser comercializadas en Colombia, y que nos pueden utilizar la organización para ello. Les agradezco mucho por el tiempo y les pido de nuevo disculpas por la interrupción. Sin duda, ustedes son muy importantes para seguir garantizando la seguridad de la empresa, y que como operadores económicos autorizados puedan ser certificados y mantener la certificación que es lo que debemos perseguir. No sé si hay alguna pregunta. No, Jaime, muchas gracias por la capacitación. Y pues en espera de ver qué más podemos aplicar acá. Listo, señor Henry. Gracias. Gracias, Bueno, muy amable. Alba y a Jenny, muchas gracias por el tiempo, muy amables. Cualquier cosa, pues estamos para servirles. Muy Gracias a gentiles. usted. Jenny tiene mi teléfono si alguna cosa. Muy amable, don Felipe. Bueno, hasta luego, feliz tarde, feliz almuerzo. Gracias. Muy hasta bien, luego. hasta luego, Jaime. Bueno, hasta luego. Llamar a tu equipo, tú me digas que diga la presentación. Y se fue. Hasta luego. Jenny.